Vemos que mientras más arriba está, menos tiene potencial de acción. Mientras más baja, llegan los ventrículos, su potencial de acción se hace mucho más empinado. Ya sabemos que la velocidad del disparo de nuestros pasos del corazón, que es el nódulo sinusal, es de 60 a 100 por minuto. Una franja de tejido muscular que se encuentra junto a la entrada de la cava superior con la lígula derecha. ¿Cierto? Entonces, las células nodales tienen esa capacidad especializada de descargas sincrónicas y lo que sincroniza sus frecuencias de disparo. La conducción auricular va a través de los haces internodales. Son tres: anterior, medio y posterior. Bachmann, Weckenbach y Torel. Luego está el nódulo auriculoventricular, que tiene una frecuencia de descarga menor, de 60 a 40. Tiene regiones que tienen diferencias en cuanto a sus transducciones, en su capacidad de conducción, y tiene como objetivo regular la frecuencia cardíaca, coordinarla entre aurículas y ventrículos. Nódulo sinusal, los tres nódulos internodales, nódulo auriculoventricular. Luego esto va hasta las fibras tanto derechas como izquierdas de las terminando en las fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje están en los ventrículos. Eso ya lo sabemos de fisiología. El sistema de Purkinje es un sistema que es muy efectivo para poder emitir el impulso cardíaco a través de los ventrículos. Y ya, entonces, no se olviden de eso. Potencial de acción está mediado por sodio, por potasio, por calcio. En estado de reposo es entre menos 60 y 90. En el estado de reposo, en las bombas, la membrana es selectivamente permeable al potasio e impermeable al sodio. De repente se produce la despolarización. La despolarización de manera eléctrica puede determinarse como un aumento súbito de la permeabilidad al sodio, que permite que entre sodio y cambie el potencial de membrana a positivo en el interior. Luego se repolariza y esto vuelve a como estaba antes. La permeabilidad para el sodio se limita y vuelve a ingresar a través del potasio. Importancia es porque está asociado a diferentes arritmias cardíacas. Estas son las fases de acción. Fase de cero o ascenso o despolarización rápida. La fase 1 o repolarización rápida. Y la fase 2 o meseta. La fase 3 o repolarización final rápida y la fase 4 o despolarización diastólica. Entonces, fase 1, fase 0, comprende el intervalo QRS. El potencial de acción de repente se abren los canales de sodio rápidos, ingresa sodio rápidamente a la célula muscular. Y esto también comprende la contracción del músculo cardíaco. La fase 1, cuando termina el potencial de acción, se desactivan los conductos rápidos de sodio y disminuye la permeabilidad del sodio. Entra una pequeña cantidad de iones cloruro y sale un poco de potasio. Fase 3 es la repolarización rápida. Cierre de conductos lentos de calcio y cese de entrada de calcio y de sodio en la célula. Regresa a su potencial de reposo, que es menos 90. Y eso corresponde a la onda T. Potencial de membrana en reposo mantiene una neutralidad mediante la bomba de sodio-potasio TPase. Y es la diástole, la fase 4. Entonces, sístole es fase 0, diástole es fase 4. La fase 1 es la repolarización inicial y la que corresponde a la onda T es la fase 3. Respuesta rápida y lenta. Las células de respuesta rápida son de las células normales miocárdicas auriculares, ventriculares y fibras de Purkinje. En cambio, las células de respuesta lenta son las células del nódulo sinoauricular y las fibras de conducción del nódulo auriculoventricular. Las características entre estas dos es el potencial de respuesta es mucho más rápido en la célula de respuesta rápida de 0.5 a 5 milisegundos versus las demás células.
Y esto de acá, la respuesta rápida, puede convertirse en respuesta lenta con enfermedades degenerativas. La regulación de la frecuencia cardíaca depende de la fase 4, depende de las catecolaminas, que aumentan la peripendiente despolarización de la fase 4, como la adrenalina, la noradrenalina, y la acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca al disminuir esta pendiente. Se pueden convertir de respuesta rápida a lenta las células con enfermedades coronarias graves, que producen muerte y alteración celular. Existe también el concepto de periodo refractario. El periodo refractario absoluto comprende desde la fase 0 hasta el inicio de la fase 3. Bajo ninguna circunstancia se puede volver a estimular durante este periodo el cardiomyocito, no se puede. Es como un margen de seguridad para evitar que ocurran latidos adicionales aberrantes. Luego está el periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo comprende el final de la fase 3. Podría ocurrir un estímulo, pero tiene que ser mucho mayor de lo normal para producir un latido adicional. Y finalmente el periodo supranormal, donde se pueden desarrollar las arritmias cardíacas que ocurren desde el final de la fase 3 hasta el inicio de la fase 4. Entonces, esto de acá protege el corazón de latidos adicionales. Comparación con el músculo esquelético. El músculo esquelético no tiene ese periodo refractarios. Entonces, el músculo esquelético tú lo puedes estimular para siempre. Lo único que depende es la fatiga. La fatiga, la pérdida de ATPs es lo único que limita el músculo esquelético para contraerse y relajarse. Pero en cambio el músculo cardíaco no, tiene esta especie de salvaguardo que evita las arritmias. El electrocardiograma ya lo conocen. La despolarización auricular, la onda P. La despolarización ventricular, la onda URS. La repolarización ventricular, todo el complejo ST. ¿No es cierto? ¿Cuántas derivadas son? Tenemos las derivadas de los brazos y de las piernas, que son 6, 2, 3, 1, ABF, ABL, ABR. Y tenemos las derivadas torácicas, que también son 6, en total son 12 derivadas. El EKG entonces nos sirve como un registro gráfico, representa cada uno una cosa, ya lo hemos visto. No se olviden que irridia isoeléctrica quiere decir ausencia o la despolarización del nódulo ventricular. Registro. Ya sabemos que línea recta isoeléctrica es porque no hay actividad eléctrica, 12 derivados, arritmias. Muy bien. Esta parte es muy importante. Voy a ser puntual con lo que se les va a preguntar siempre. Vamos a borrar. Bien. Arritmias cardíacas. Recuerden la capacidad del corazón, el automatismo de capacidad de las células para poder estimularse a sí mismas, teniendo las siguientes velocidades que siempre se les va a preguntar. Nódulo sinusal de 60 a 100. El nódulo auriculoventricular de 40 a 60. Y la fibra de Purkinje de 40 a 15. Quiere decir que si fallara el nódulo sinusal, existe un segundo marcapasos en el nódulo auriculoventricular, pero el paciente va a estar haciendo bradicardia, a frecuencias cardíacas menores de 60. Si ocurriera también que las fibras de Purkinje van a participar, entonces estaríamos hablando de frecuencias cardíacas de 15 a 20. Muy bien. Excitabilidad, la capacidad para poder responder al estímulo y generar un potencial de acción.
conductividad, capacidad para conducir impulso eléctrico y el carácter refractario que ya hemos comentado. Pero si se muere por un infarto, si se altera estas células musculares miocárdicas, se va a perder muchas de estas características. Por eso el infarto es una de las causas más importantes de arritmia cardíaca. Marcapasos ectópicos. Existe la posibilidad que haya marcapasos en otras partes fuera de las tres mencionadas, tanto en aurículas como ventrículos, que pueden producir conexiones prematuras. Y también existe el fenómeno de reentrada. ¿Por qué ocurriría el fenómeno de reentrada? Es cuando ingresa la conducción eléctrica en un orden nódulo sinusal, aurículo ventricular, haz de His, derecho, izquierdo, fibras de Purkinje, pero de ahí se regresa por algún motivo por otra vía, produciendo una conducción eléctrica retrógrada. Entonces, eso ocurre cuando ocurren efectos anatómicos que ocurren ese retorno del impulso eléctrico. Como por ejemplo, cuando en condiciones normales es secuencial y ordenada, aurículas, ventrículos, se desvanece y no regresa al tejido adyacente porque ya se despolarizó. Cuando hay fibras que no se activaron en el nivelador inicial, se pueden excitar y pueden transmitir el impulso nervioso. Entonces son fibras que están enfermas y permiten una reentrada, como por ejemplo este caso. Ingresa, hace His, rama izquierda, derecha, fibras de Purkinje, pero acá hay tejido enfermo. Entonces esta dirección se viola. En vez de llegar acá y simplemente desvanecerse, ingresa por acá y regresa por acá. Por eso se llama reentrada. Factores: infarto, la isquemia. O sea, hay reentradas anatómicas, funcionales, generalmente asociadas a enfermedades como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Tipos de arritmias y trastornos de la conducción. Primero, el ritmo sinusal. ¿Cómo es el ritmo sinusal normal? Hay onda sinusal, onda P. La frecuencia es entre 60 y 100. Hay un complejo QRS con intervalos RR regulares. RR es la punta de cada complejo QRS. Esto es lo normal. Arritmia sinusal respiratoria. Enlentecimiento y acortamiento graduales de los intervalos RR, asociado a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Benigno. Benigno. Entonces, ustedes ven que el intervalo RR es irregular, no es igual. Hay onda P, hay QRS, todo correcto. Y el paciente tiene antecedente de EPOC. La respuesta del examen es arritmia sinusal respiratoria. Paciente tiene RR irregular, que tienden a cortarse y alargarse, no tiene síntomas de manera incidental. Le encuentran en un EKG, tienen como antecedente EPOC. Diagnóstico: enfermedad de arritmia sinusal respiratoria. ¿Ya? No se olvide, muy importante. En cambio, la bradicardia sinusal, lo único que es un ritmo sinusal, pero con frecuencias menores a 60. Y pregunta del examen. Nunca, no es necesario dar tratamiento a la bradicardia sinusal si no tiene inestabilidad hemodinámica. Solo si hay inestabilidad hemodinámica se le debe dar tratamiento, porque puede ser fisiológico. Los deportistas, por ejemplo, tienen bradicardia sinusal. Puede estar asociado al infarto, después de un paro cardíaco, ¿ya? Y ahí sí el pronóstico es malo, pero si no está asociado a inestabilidad hemodinámica, no requiere tratamiento. La pausa o el paro sinusal es cuando hay una falta de descarga del nódulo sinoauricular, lo cual produce o que otro marcapasos tome el control. Puede haber periodos prolongados de sistolia y arritmias, generalmente asociado a toxicidad por discipitáricos, infartos, tono vagal, ciertos medicamentos
y asociado al potasio, a trastornos del potasio. Entonces, ¿cuál está asociado a la pausa o paro sinusal? Trastornos del potasio, no olvidar. Bloqueo de salidas sinusales cuando del ritmo sinusal se produce, pero hay ausencia de ondas P y generalmente no requiere tratamiento. Taquicardia sinusal es lo mismo que la bradicardia sinusal, pero con frecuencias altas. La morfología es normal, solo que la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Los intervalos, la onda P y todas esas son normales. Causas: tono simpático aumentado, te asustas, estás corriendo, ¿no? Enfermedades como el hipertiroidismo, ¿cierto? El síndrome del seno enfermo es cuando hay alteraciones en el impulso cardíaco entre el nódulo interauricular y auriculo ventricular. Es cuando ocurre destrucción del nódulo sinoauricular por generalmente enfermedades sistémicas y enfermedades cardíacas congénitas. Entonces, el síndrome del seno enfermo es destrucción del nódulo sinusal por procesos sistémicos y por enfermedades congénitas. No se olvide, síndrome del seno enfermo. Siguiente. Arritmias supraventriculares y ventriculares. Si las arritmias supraventriculares es todo lo que está arriba del ventrículo, o sea, son auriculares. Y las ventriculares son las que ocurren en el ventrículo. Generalmente las que tienen peor pronóstico son las ventriculares. Arritmias de origen auricular primero. Contracciones auriculares prematuras. Es muy sencillo. Existe el ritmo sinusal normal y de repente hay otra vez onda P y aparece otra onda P. Aberrante, antes de tiempo, asociados al consumo de alcohol y café. ¿Cuál está asociado al consumo de alcohol y café? Contracciones auriculares prematuras. Taquicardia auricular multifocal y focal es cuando hay descargas de focos ectópicos y es parecido a la fibrilación y relacionada con el EPOC y trastornos electrolíticos. Ya, generalmente es más difícil de diagnosticar. Luego está el flúter auricular. El flúter auricular, la característica es que hay ondas acerradas o patrón de dientes de sierra, principalmente en ABF, B1 y B5, con frecuencias cardíacas de hasta 450 latidos por minuto. Y la respuesta ventricular va por su cuenta en una relación de 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si la frecuencia es 300, la frecuencia ventricular es de 150. Entonces, en el flúter va a haber un patrón acerrado y cada cierto tiempo va a aparecer un complejo otra vez. Y estas sierras son casi del tamaño y la forma normal. Este es un flúter. En cambio, la fibrilación es diferente. La fibrilación auricular es un patrón irregular donde hay unas ondas de fibrilación. Las ondas de fibrilación son completamente diferentes entre sí. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Son completamente diferentes en su amplitud, tamaño y aparece un QRS por ahí. ¿No es cierto? Ya, son completamente diferentes. Flúter, fibrilación. Flúter y fibrilación. También aquí la distancia a veces generalmente es casi similar, es irregular, pero acá puede haber arritmias. Entonces va a estar primero más corto, luego más prolongado, va a estar completamente desordenado. Entonces el desorden es característico de la fibrilación auricular. Eso es lo que lo diferencia del flúter. Existen 3 tipos. Paroxística es cuando se termina solito. Está fibrilado en el paciente y de ahí regresa a ritmo sinusal. Persistente es cuando dura más de 7 días y permanente cuando permanece y necesita tratamiento quirúrgico. Donde lo que se hace es ablación de los focos ectópicos. La frecuencia auricular va hasta 600 y la frecuencia ventricular entre 80 a 100 sin tratamiento, 180 sin tratamiento. ¿Ya? Esta es la enfermedad que está asociada a
tromboembolismo, por el desorden que tienen estos latidos. Mayor flujo turbulento, mayor riesgo de tromboembolismo. ACV isquémico, infarto miocárdico, ¿cierto? Está asociado con la edad, empeora con la edad, mientras más avanza, aumenta la prevalencia, es más común en hombres que en mujeres. Y a veces hay pacientes que sí se curan espontáneamente sin nada, y hay pacientes que siempre van a fibrilar, lamentablemente. Síntomas, puede ser cualquier síntoma relacionado a falla cardíaca, fatiga, edema agudo del pulmón, riesgo de trombosis es el más alto en esto, por eso tienen que estar anticoagulados los pacientes que están con fibrilación. Tratamientos antiarrítmicos, anticoagulantes, y si no mejora, se tiene que hacer cardioversión. No se olviden, inestabilidad hemodinámica en todas las arritmias es cardioversión. Este es un flúter y esta es la fibrilación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando están cerradas, casi del mismo tamaño, hay una distancia que puede estar casi similar entre los RDR, ¿no? Pero arriba es un completo desastre. No hay onda P, si es que hay ondas, son completamente diferentes entre cada complejo, donde debería estar la onda P, y es completamente irregular. La fibrilación auricular, el flúter, ¿ya? Contracciones auriculares prematuras, aquí está una contracción auricular prematura, que es esto de aquí que aparece de la nada. Taquicardia auricular paroxística, aparece y desaparece. ¿No? Entonces, ¿cuál está asociada al consumo de alcohol? Este de acá, y café, ¿no es cierto? ¿Cuál está asociada con los tromboembolismos? A la fibrilación, ¿no es cierto? ¿No? Ven de sencillo. Taquicardia paroxística supraventricular, la frecuencia está en 140 y 240, asociada a ritmos de entrada, síntomas asintomáticos, puede haber disnea, taquicardia, sensación de palpitación. Y el tratamiento a fármacos antiarrítmicos. Como se dice su nombre mismo, paroxístico quiere decir que viene y se va. Son episodios. Arritmias de la unión. Recuerden, si el nódulo sinusal no produce el estímulo, la unión auriculoventricular tiene una frecuencia entre 40 y 60. Entonces, esta arritmia va a tener una arritmia de 40 y 60. Hasta la tendencia a la bradicardia. Hay taquicardias de uniones no paroxísticas que están asociadas a tejidos de la unión que están aberrantes, y eso sí puede producir taquicardias entre 60 y 130. ¿Ya? Puede haber ondas P, porque hay latidos P, pero también hay estímulos del ritmo de la unión no paroxística. Pacientes que hayan tenido un infarto, por ejemplo, son los que están con mayor riesgo de hacer estos estímulos no paroxísticos de la unión. También hay trastornos de la conducción y frecuencia ventricular. Recuerden que a partir de lo que es el impulso nodal, el auriculo ventricular se va al haz de His y a las fibras de Purkinje en ese orden, puede haber un bloqueo de rama. El bloqueo de rama, no se olviden, es cuando el complejo QRS es mucho mayor a 0.12 segundos. Ese es el bloqueo de rama. Síndrome del QT largo es cuando el QT está prolongado y puede ser de causa congénita como adquirido. ¿Qué produce el síndrome de QT largo? El haloperidol, la quetiapina, algunos medicamentos antiarrítmicos, lamentablemente, los digitálicos. Puede producir arritmia cardíaca y insuficiencia cardíaca. Luego está la taquicardia helicoidal, cuando hay una taquicardia ventricular polimórfica, puede ser trastornos en lo que es el equilibrio de los electrolitos, y esto puede pasar a paro cardíaco. Es completamente importante darle sulfato de magnesio. Arritmias ventriculares. Todo eso que hablamos es de auricular. Ventriculares. ¿Dónde empiezan las arritmias ventriculares? Las contracciones ventriculares prematuras comienzan en marcapasos ventriculares ectópicos, comienzan en ventrículo. ¿Ya? Asociado a un volumen diastólico insuficiente, asociado a cardiomiopatía, hay digeminismia asociado a infecciones, a procesos sépticos. Entonces, las contracciones ventriculares o extrasístoles ventriculares prematuras, ¿cómo serían? Serían así.
Tienes tu complejo PQRS y de repente tienes esto. Contracción ventricular. Contracción ventricular prematura. Taquicardia ventricular, frecuencias cardíacas elevadas, complejos QRS anchos, altos y anómalos que pueden ser uniformes o polimórficos de más de 0.12 segundos, o sea, complejos anchos, taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. No hay impulso auricular, solo hay llenado diastólico y eso puede producir gasto cardíaco. Entonces, si no hay impulso auricular, no va a llegar a recarga de los ventrículos y eso puede producir shock. Por eso es muy importante darle tratamiento. ¿Ya? Hay sostenido y no sostenido más de 30 segundos, menos de 30 segundos de duración. Y finalmente está la fibrilación ventricular. ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia y fibrilación? Muy simple. En la fibrilación ventricular no hay pulso, porque el corazón está temblando sin contracción cardíaca. Entonces, si el paciente está muerto y se tiene que hacer RCP y desfibrilación urgente, reanimación cardiopulmonar. Esa es la diferencia entre fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. No hay latido cardíaco, no hay pulso, ya paciente fallecido. Reanimación y desfibrilación urgente, ¿ya? Trastorno de la conducción auriculoventricular. Recuerden que hay una unión auriculoventricular que está relacionada al nódulo auriculoventricular, al asa auriculoventricular, y eso sería el intervalo PR. Entonces, va a haber un retraso de la transmisión, también llamado PR corto, y eso se le llama bloqueo auriculoventricular. Y hay 3 tipos de bloqueo auriculoventricular. Entonces, bloqueo auriculoventricular, cuando hay trastorno de la conducción auriculoventricular, es cuando el intervalo PR es más de 0.2 segundos. Y se divide en bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Ya? Todo lo demás está normal, el ritmo es regular, la frecuencia, todo es bueno, pero el intervalo PR es mayor de 0.2 segundos. Generalmente es asintomático, no requiere tratamiento. Luego está el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que se divide en auriculoventricular de segundo grado, Walkenbach 1 y Walkenbach 2. Y luego está el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El MOVIX 1, voy a borrar esto, no, acá se puede. En el MOVIX 1, el intervalo PR es largo y se prolonga con el tiempo. Se hace cada vez más prolongado, hasta que finalmente deja de producir el latido y comienza de nuevo. Ese es el fenómeno de Walkenbach. Se prolonga el PR más, y de repente deja de haber complejo QRS y de ahí otra vez empieza. Este es benigno. En cambio, el MOVIX tipo 2 es un bloqueo intermitente en el cual simplemente algunos ondas P producen latido y otros no. Por ejemplo, acá no produce latido, acá sí. El problema es que el más peligroso es el MOVIX tipo 2 porque está asociada a muerte súbita, porque está asociada a bloqueo completo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que de la nada uno sí, uno no, uno sí, uno no, y de la nada no, muerte del paciente. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles de todos los bloqueos auriculoventriculares tienen peor pronóstico? El bloqueo tipo MOVIX 2 de tipo segundo grado. El bloqueo AB de tercer grado completo, o también llamado disociación auriculoventricular, es cuando hay una disociación completa entre aurícula y ventrículo y por ende el ventrículo va por su cuenta, ventrículo late así y en la aurícula late por su cuenta así. Onda P, onda P, onda P. Entonces está completamente disociado, desordenado.
Ya, aquí puede haber falla cardíaca con el tiempo. La frecuencia de los complejos QRS es de 30 a 40, porque acuérdense que en las fibras de Purkinje ATX tienen un marcapasos de 40, ¿no es cierto? Y por eso se produce que los complejos QRS tienen esta frecuencia lenta, pero la onda P sí tiene una frecuencia más alta. Entonces puede haber síncope, o sea que de repente, como hay episodios de bajo gasto cardíaco, no llega sangre al cerebro, el paciente se desmaya. Y puede haber insuficiencia cardíaca con el tiempo. Entonces, resumen, bloqueo auricular de primer grado, todo normal, excepto el intervalo PR más de 0.2 segundos, ¿no es cierto? Bloqueo auricular ventricular de segundo grado se divide en Weckenbach o Movitz 1 y luego Movitz 2. Movitz 1 o Weckenbach se prolonga, se prolonga, se prolonga y de repente deja de latir. Y de ahí empieza otra vez. En el Movitz 2, algunos producen latidos y puede que de la nada deje de producir. Muerte súbita, que tiene peor pronóstico. Y el bloqueo completo, auriculoventricular, las ondas P van por su cuenta y los complejos QRS van por su cuenta, no van armónicamente de la mano. Va por su cuenta a 60, a 40 por minuto y el PA va a 100, a 60 por minuto, completamente desordenada, ¿no? Completamente desordenada. Insuficiencia cardíaca, Weckenbach 1 puede producir insuficiencia cardíaca, pero Movitz 2 necesita tratamiento con marcapasos porque produce muerte súbita y de primer grado es asintomático, no requiere tratamiento. Bien. Arritmias hereditarias, el QT largo puede estar asociado a problemas hereditarios y el QT corto también. También está síndrome de Brugada, asociado también a elevación de ST en B1, B3, prolongación de QT, taquicardia ventricular polinórfica, taquicardia dependiente de emociones fuertes. Es aquel paciente que hace taquicardias extremas por un problema de dependencia a la adrenalina y noradrenalina, y este paciente sí o sí va a tener que usar beta bloqueadores. Diagnóstico de EKG, Holter y grabador intermitente del EKG. 40 diferencias. El EKG es una vez nada más. El Holter es un registro de 48 horas continuas sin parar. Y el grabador de EKG intermitente solo empieza a hacer una grabación del EKG cuando el paciente empieza a estar síntomas, si no permanece apagada la máquina. Esa es la diferencia entre el Holter y la grabadora intermitente de EKG. Este es el tratamiento, ya seguramente en farmacología lo deben haber visto o lo van a ver en algún momento. Esas son las clases de fármacos antiarrítmicos y cada uno tiene sus indicaciones en realidad, pero la que se utiliza como el fármaco de elección casi para todo es la amiodarona, aunque no es lo indicado. Por ejemplo, la taquicardia paroxística supraventricular se utiliza adenosina. Las extrasístoles ventriculares prematuras se utiliza lidocaína, que es un bloqueador de canales de sodio, que ese sería un 90. ¿Ya? Entonces, pero generalmente se usa amiodarona, que es un bloqueador de canales de potasio, para lo que viene siendo la mayoría de arritmias cardíacas, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a pasar al último tema, ese tema tan sencillo: insuficiencia, estenosis, valvulopatías. Entonces, 4 puntos clave. El primero, en cuanto a las valvulopatías que producen significancia clínica, que produce más riesgo en la vida del paciente, son las valvulopatías del lado izquierdo, por las presiones elevadas que se manejan acá. Las del derecho no tanto, ¿no es cierto? 2. La característica de la válvula es evitar el flujo retrógrado, es decir, se cierra y evita que se regrese la sangre a la cámara anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? 3. Lo que es estenosis se puede decir como una especie de acortamiento del agujero de salida. La insuficiencia es todo lo contrario, es una apertura excesiva que evita el cierre completo.
¿no? Y finalmente, obviamente está asociada a un problema de soplo cardíaco, ¿cierto? Entonces, lo que nos compete en realidad son las cardiopatías valvulares o valvulopatías del lado izquierdo, ¿no? Teniendo los problemas de estenosis aórtico y mitral e insuficiencia aórtico mitral como las más importantes. Ya hablamos de las funciones de las válvulas cardíacas. ¿Qué puede causar una enfermedad valvular? Las enfermedades como la fiebre reumática, la endocarditis aguda, defectos congénitos, traumas, isquemias, cambios degenerativos, inflamaciones crónicas. Estenosis valvular es el estrechamiento, lo que hace que el flujo disminuya a la siguiente cámara. La insuficiencia valvular, el cierre incompleto que produce regurgitación. Ejemplos: estenosis de la aorta, de la válvula aórtica. La válvula aórtica comunica ¿qué con qué? ¿Qué cosa? Anatomía. ¿Comunica qué con qué? Muy bien, el ventrículo izquierdo con la aorta descendente. Si está estrecho el orificio de salida, va a haber un flujo insuficiente hacia la aorta y por ende va a haber poco flujo hacia la aorta, lo que va a haber hipoperfusión. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la estenosis aórtica? Fatiga y síncope, ¿cierto? Ya. En cambio, si hay estenosis mitral, va a haber un pobre flujo. ¿Qué es lo que comunica la válvula mitral? La aurícula la derecha. Pobre flujo de la aurícula izquierda al pobre. ¿Y qué es lo que va a producir? La aurícula se va a congestionar y retrógradamente va a haber ¿qué cosa? Disney. Congestión, falla cardíaca izquierda. Falla cardíaca izquierda. Y edema pulmonar. La sintomatología de la estenosis mitral es edema pulmonar. Pero ¿qué más? Al estar congestionada la aurícula izquierda, también va a haber focos arritmogénicos, arritmias, ¿no es cierto? Y también puede haber pobre gasto cardíaco porque no va a haber buena precarga, porque no va a pasar mucha sangre al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo es razonamiento. Entonces pasemos, ya hablamos de esto. La ecocardiografía es lo que nos permite ver este tipo de patología, porque por el flujo Doppler y el flujo. Entonces puedes ver una estenosis, sí. Puedes ver una regurgitación, que se regresa la sangre, también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la estenosis mitral. En la estenosis mitral va a haber un pobre flujo de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces se va a llenar de sangre la aurícula, se va a congestionar, no va a pasar mucho al ventrículo. La primera causa es la fiebre reumática. Defectos congénitos, la explicación del anillo valvular con la edad. Fibrosis y rigidez. Cuerdas tendinosas acortadas, aumento de resistencia al flujo, tamaño del orificio valvular, presión de impulso y tiempo de flujo durante la sístole están alterados. El tamaño va a estar alterado también, lo normal sea de 4.2 a 5. Congestión pulmonar, falla cardíaca izquierda, ¿no? Si está congestionada la aurícula, también va a estar congestionado el pulmón, ¿no? Y por ende, retrógradamente va a haber hipertensión pulmonar en etapas avanzadas. Hipertensión pulmonar con falla cardíaca derecha. Recuerdan, la falla cardíaca derecha, su principal causa es la falla cardíaca izquierda, ¿no? Arritmias auriculares porque está congestionado y es sobreestimulado de sangre. Y va a producirse trombos murales y riesgo de embolización debido a fibrilación producida por estenosis mitral. Causa de estenosis mitral, fibrilación auricular. Tromboembolismos. Todo va de la mano. Diagnóstico ya saben, y medicamentos se tiene que simplemente aumentar
que estimulan la recarga, como diuréticos, ¿no? Y obviamente el reemplazo quirúrgico de la válvula. En cambio, la insuficiencia es el cierre incompleto. Entonces va a haber un flujo anterógrado y regurgitante. Al haber un cierre incompleto de la válvula mitral y producirse la sístole, la sangre debería irse a la aorta todo, pero no se va a la aorta. Una parte regurgita hacia el aurículo izquierdo, porque se cierra incompleto. Insuficiencia mitral, insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué sintomatología van a hacer? Van a ver aumento de la precarga ventricular izquierda, reducción del volumen del latido anterógrado, va a haber disminución del gasto cardíaco y debe haber retraso valvular. Entonces va a haber igualito, ¿no? Falla cardíaca izquierda. Insuficiencia mitral crónica, va a haber cambios lentos, mecanismos compensatorios activados, aumento del volumen ventricular y puede haber restauración del flujo anterior hacia la aorta. Síntomas: disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y ortorneo. Crecimiento del ventrículo izquierdo con el tiempo, va a haber sismo de soplo pansistólico, porque durante la sístole regurgita hacia la aurícula en vez de irse toda la sangre a la aorta, ¿no es cierto? Ya saben el tratamiento. Y ECA se utilizan porque evitan la remodelación cardíaca. Muy bien. Prolapso mitral es raro, ocurre en personas con enfermedades de tejido conectivo como síndrome de Marfan. Puede haber asintomáticos o puede haber disnea. Ya saben que el ecodoppler es el diagnóstico. Estenosis, aumento de la resistencia de la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo de la aorta. Malformación congénita de la válvula, calcificación adquirida de la válvula normal con 3 válvulas. Entonces acá va a haber, ¿qué va a haber? Pobre pasaje del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces acá, ¿qué síntomas van a haber? Disminución del área, aumento del grosor de la pared con el tiempo, síncope y angina. Estos son los principales síntomas de la estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque no se olviden que la base de la aorta está en las coronares. Entonces va a haber síncope y angina. ¿Ya? Entonces va a haber disnea de esfuerzo, disminución de tolerancia al esfuerzo, síncope y angina. Va a ocurrir un soplo sistólico intenso, un segundo recorrido cardíaco único con separación paradójica, ya saben el tratamiento y también el reemplazo valvular. Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, las causas principales pueden ser la fiebre reumática, la endocarditis infecciosa, diversos tipos de problemas cicatriciales. Características: regurgita gran volumen de la aorta al ventrículo izquierdo. Aumento intenso de la presión ventricular al final de la diástole. Entonces falla cardíaca izquierda, edema pulmonar. Edema pulmonar. Causas: endocarditis infecciosa y traumatismo. Inicio gradual, va a haber crecimiento progresivo del ventrículo izquierdo y va a haber un progreso lento durante décadas. Signos de falla cardíaca izquierda, signos y síntomas de disnea de esfuerzo, palpitaciones, va a haber ampliación del pulso arterial ampliado. ¿Cuál es la del pulso arterial? Es la diferencia entre la sístole y la diástole, va a estar muy ampliado. Va a haber estos pulsos, córrega, muset y quinque, que son pulsaciones sistólicas en diferentes tipos de cuerpo, uno en el cuello, otro en la cabeza y otro en el lecho unguial. Va a haber pulso hipercinético y soplo poliastólico descendente, asociado a esta regurgitación de alto flujo de sangre. Tratamiento: reemplazo valvular y ECA otra vez. ¿Por qué hay ECAs? Porque evitan el remodelamiento crónico cardíaco. ¿Ya? ¿Qué hora es? 5:20. ¿Cuánto falta? Muy bien, entonces vamos